Este indicador, que es el indicador, el indicador de endeudamiento. Es decir, aquí en este punto, en este segundo punto, vamos a analizar el endeudamiento. Bueno, volviendo a ese mismo gráfico que tuvimos al inicio, ¿verdad? Vemos que cuando la deuda es relativamente barata, se incrementa la rentabilidad, y al haber un incentivo a endeudarse, entonces el riesgo financiero también aumenta y lógicamente la liquidez decrece. Bueno, entonces aquí se está dando un principio fundamental que es importante que a partir de ahora ya quede bien claro, que a un aumento de rentabilidad siempre le corresponde a un aumento de riesgo. Siempre eso se tiene que dar. No existe una situación en donde haya aumento de rentabilidad y baje el riesgo. Siempre el riesgo aumenta. O sea, esto nos lleva al dicho popular que dice que siempre cuando aumenta la rentabilidad, aumenta el riesgo. Bueno, pasamos ahora entonces a ubicarnos, ¿verdad?, al análisis de las deudas, o sea, del endeudamiento en el balance general. Vamos a ver acá, este es el lado derecho de nuestro balance, ¿verdad? O sea, del pasivo. Esta parte es el pasivo. Vemos acá que tenemos primeramente el pasivo corriente. Habíamos dicho que son obligaciones que se tienen que pagar en un plazo no superior a un año desde la fecha del balance. El pasivo no corriente son deudas de largo plazo, y el patrimonio neto o capital, entonces, son los aportes de los socios y las ganancias retenidas. Este viene a ser el lado derecho del balance. Vamos a ver un poquito más. Vemos que el pasivo circulante y pasivo no circulante vienen a ser recursos de terceros, y que el patrimonio neto viene a ser capital propio, y que los recursos de terceros son de corto y largo plazo. Cuando hablamos de deuda total, entonces hablamos de pasivo circulante más pasivo no circulante. Ahora es muy importante analizar el costo de la deuda, ¿verdad? Analizar el costo de la deuda. Vamos a ver cómo hacemos esto. Cuando hablamos de deuda, entonces hablamos de capital de tercero. Y cuando hablamos de capital de ese tercero, entonces esto tiene un costo financiero. Y también muchos saben ya que los intereses pagados por las empresas por sus deudas tienen un beneficio fiscal. O sea, para efecto de impuesto a la renta se considera como gastos deducibles. Y esto tiene un impacto financiero. El impacto financiero hace que el costo de la deuda, acá sería en este caso el costo de la deuda y de la deuda misma. En este caso el costo de la deuda está en porcentaje y deuda está en valores monetarios. Si nosotros multiplicamos el costo de la deuda, o sea, la tasa de interés por el monto de la deuda, vamos a tener los gastos financieros. Esta es la fórmula básica. Y habíamos ya mencionado que los intereses son gastos financieros, pero tiene un beneficio fiscal. O sea que vamos a hacer un pensamiento mágico. Nosotros pagamos los intereses por nuestras deudas, pero una parte de esos pagos que realizamos lo realiza el gobierno. Es decir, el costo para nosotros no es totalmente lo que aparece en el estado de resultados, ya que tiene un beneficio fiscal. Parte está pagando el gobierno. Vamos a ver eso cómo funciona en la fórmula.
Acá tenemos una situación de una empresa donde tiene un activo de 400, deudas de 0, no debe, y patrimonio neto lógicamente 400, o sea, el pasivo es 400. Por otro lado, en el estado de resultados vemos una ganancia antes de intereses e impuestos de 100. Lógicamente, al no existir deuda, no hay intereses a pagar. O sea, la ganancia ante impuesto queda en 100. Entonces, o sea, es similar a la ganancia antes de intereses e impuestos. Si el impuesto a la renta es de 30%, entonces acá tenemos que pagarle a la renta 70. O sea, la ganancia neta queda en 70. Vamos a ver otra situación. Esta es otra empresa, o la misma empresa en una situación diferente, ¿verdad? Donde además con el mismo activo de 400, pero tiene una deuda del 50% y otra deuda, y otro pone los dueños, o sea, el pasivo total es 400. El resultado de la ganancia ante intereses e impuestos va a ser el mismo, pero acá ya la empresa tiene que pagar el 20% sobre 200, o sea, 40. Y vamos a tener una ganancia ante impuesto de 60. El impuesto a la renta va a ser el 30% de 60, o sea, 18, y nuestra ganancia se va a reducir a 42. Es decir, por el hecho de que esta misma empresa, si recurre a un préstamo, de su ganancia neta de 70 va a bajar a 42. Pero habíamos dicho que este 40 de interés es decir, en cierta manera en este pago el gobierno le ayuda en un 30%. O sea, de los 40 que está aquí, la empresa en realidad paga solamente 70% de 40. Y acá vemos que la ganancia se redujo de 70 a 42. O sea, en realidad, aquí hubo un desembolso en efectivo de 28. O sea, de 40 que vienen a ser los gastos financieros, el gobierno aporta, en este caso, el 30%, o sea, 12. Lo que en realidad la empresa está pagando, desembolsando en efectivo, es 28. Entonces, a ese costo de 40 le damos el nombre de costo aparente, ya que de este se va a extraer el beneficio fiscal. Y esto podemos transformarlo en una fórmula. Este es el costo aparente, ¿verdad? 40, y este es el impuesto a la renta de 30. 1 menos 30 es 70, entonces el costo en sí, en este caso, costo aparente de 20% por 70%, o sea, aquí va a salir 14. Vamos a ver si se da eso. El impuesto a la renta es IR. Acá tenemos el costo aparente de la deuda, que está en porcentaje, 20%, y es el costo efectivo de la deuda en porcentaje. Bueno, aquí volvemos a nuestro ejemplo, ¿verdad? Donde tenemos acá la empresa nada debe y algo debe. En este caso vimos que por el lado de los intereses, acá nada debe, no tiene interés, y el otro tiene 40 de intereses. Y la ganancia neta se había reducido de 70 a 42. Esta es la fórmula para calcular el costo efectivo de la deuda, y que se calcula de esta forma: 20% por paréntesis 1 menos 0,30, o sea, 70% de 20% viene a ser 14%. El costo efectivo de la deuda es 14%. O, en este caso, si queremos
ver el gráfico, sería 28 sobre 200. 28 sobre 200. Habíamos dicho de que este 40, que está aquí como gasto financiero, 12 pone el gobierno. O sea, la empresa en realidad paga solamente 28 y sobre una deuda de 200. Eso viene a ser el 14%. Y vemos de nuevo el costo efectivo de la deuda es 14%, haciendo esa división. Ahora bien, pregunto, ¿el endeudamiento vale la pena? ¿Vale la pena endeudarse? Vamos a mirar. Entonces, esto ya vimos en la presentación anterior, donde nosotros le llamamos al ROI, que sería la ganancia neta, activo total, nosotros le llamamos rentabilidad del activo. Y el ROE, que es la rentabilidad del capital, ganancia neta sobre patrimonio neto. Estos son expresiones en inglés que en todos los libros de finanzas aparecen. Ya son prácticamente términos acuñados en el español. Por más de que esto significa retorno sobre inversión o retorno sobre activo, y este retorno on equity, retorno sobre capital. Pero son términos ya acuñados en términos del español. Por eso es importante ir acostumbrándose a estos términos, el ROI y el ROE. Bueno, ¿qué pasa con el ROI? ¿Cómo calculamos el ROI? El ROI, aquí tenemos la ganancia neta. La ganancia neta es de 70 dividido el total de activos de 400. Vamos a ver, sería 17,5%. ¿Cómo calculamos el ROE? El ROE es ganancia neta sobre patrimonio neto, o sea, 42 dividido 200, que es el patrimonio neto, o sea, 21%. Estamos viendo acá que el ROE aumentó a 21%. Ahora, ¿por qué aumenta a 21%? ¿Por qué este incremento del ROE del 21% al 21%? Vamos a mirar de nuevo acá los cálculos. Vemos que el costo de la deuda es de 14% anual. La rentabilidad de la inversión es en este caso es del 17,5%. O sea, la rentabilidad de la inversión es mucho mayor que el costo de la deuda. Y en esa situación se produce como lo que aparece acá, que el ROE se incremente a 21%. Bueno, vamos a mirar de nuevo. Analizando el ROI, ¿verdad? La fórmula que vimos, ¿verdad? O sea, la rentabilidad del activo, ganancia neta sobre activos. Y el ROE, la rentabilidad del capital, ganancia neta sobre patrimonio neto. Eso es importante ir acuñando ya, tener ya como parte de su vocabulario, ¿verdad? Vamos a ir un poquito más adelante viendo qué está pasando acá, ¿verdad? Ahora se pregunta a este señor, ¿por qué el ROE aumentó? Vamos a ver. En este caso vemos que, vamos a ver acá, situación base. El ROI fue de 17,5%. 70 dividido 400 de activo es 17,5%. El costo de la deuda habíamos dicho que era 14, el costo de la deuda efectiva, el costo efectivo 14% al año. O sea, el ROI fue mayor que el costo de la deuda. En esta situación, entonces, cuando el ROI es mayor que el costo de la deuda, la situación hace que la deuda mejora el ROE. Solamente en este caso, cuando la rentabilidad del activo es mucho mayor que el costo de la deuda. En este caso, entonces, el usar deuda hace que el ROE de la empresa mejore. Bueno, esto también, acá tenemos, cuando hablamos de activos, calculamos el ROI, que era 17,5%. También el costo de las obligaciones o las deudas era 14%.
Ahora pregunta, ¿cuál es el costo del ROE? Sabemos que es 21%, pero ¿cómo se llega a eso? El ROE es la media del costo de la deuda más y ROE. Estamos partiendo de un escenario del 50% de endeudamiento, entonces acá sumamos costo de la deuda más el costo del ROE, ¿verdad? Dividido 2. Aquí sacamos, haciendo el cálculo, sacamos el ROE, ¿verdad? Tenemos acá mostrando, ¿verdad?, que el ROE es la media del costo de la deuda y del ROE. El costo de la deuda, en este caso, el costo de la deuda, es la media de la rentabilidad de la inversión y el costo de la deuda. Ese es el ROE. Por eso ustedes pueden ir viendo con más tranquilidad en el material, ¿verdad? Que en este caso voy a aprovechar para que usted ponga ahí su... Ahora que estamos viendo, ¿verdad? Un poquito la parte teórica, lo que es el endeudamiento y su relación, ¿verdad?, con el capital. Entonces, habíamos visto que en la primera parte que el total de la deuda más el capital viene a ser la estructura, lo que se llama en términos así más elegante, en términos más de finanzas, ¿verdad?, estructura de capital. La estructura de capital no es más que la suma de deudas más capital. Bueno, también habíamos dicho ya en la presentación anterior el efecto que tenía el endeudamiento en la rentabilidad del capital, y que el endeudamiento mejoraba la rentabilidad del capital solamente en el caso de que la rentabilidad del activo era superior al costo de la deuda. Ahora bien, esa es la parte que tiene que quedar de la parte anterior, ¿verdad? Tiene que estar impregnado ya en la mente de ustedes de que la rentabilidad del activo debe ser mayor que el costo de la deuda, y en ese caso conviene endeudarse. Lógicamente hay un tope de endeudamiento que vamos a ver ahora. Entonces, cuando hablamos de endeudamiento, nosotros hablamos de este indicador, ¿verdad?, donde comparamos las deudas. Aquí tenemos las deudas de tercero o el capital de tercero, o las deudas con tercero, y como denominador el total de activos. Entonces aquí así calculamos el índice de endeudamiento, y este total de activos, ustedes ya saben, ¿verdad?, que es la suma de capital propio y cero. Esa es la información fundamental que nos da este ratio. Lógicamente nosotros esperamos, es decir, esto cuando crece empeora, este porcentual cuando aumenta empeora, y cuando decrece mejora, diferente del indicador de liquidez. El indicador de liquidez esperábamos que ese indicador creciera, y aquí esperamos que ese indicador cayera. Bueno, también hay otro indicador que se utiliza bastante. En muchos libros aparece este indicador donde comparamos el capital de tercero con el patrimonio neto. O sea, por cada un guaraní de patrimonio neto, cuánto de capital de tercero tengo, ¿verdad? Entonces, este es un indicador también que se utiliza en forma indistinta con el indicador de endeudamiento. Y otro indicador también muy importante, que es el indicador que se llama multiplicador del capital. Vimos ya en el cálculo de los ratios, que era el multiplicador del capital, el total de activos dividido por el patrimonio neto. O sea, muchos le llaman índice de calidad de deuda, índice de calidad de deuda. Esto no es más que deuda de corto plazo, o sea, deudas que vence a no más de un año desde la fecha del balance contra todas las deudas, o sea, la suma de deudas de corto plazo más la suma de deudas de largo plazo. ¿Cuánto pagaremos al todo? Serían las deudas totales, deudas totales. Y esto nos da, ¿verdad?,
un índice, en este caso en porcentaje. Esto se utiliza, se calcula en porcentaje y nos da qué porcentaje de las deudas totales es de corto plazo. Esto es en realidad lo que sale. ¿Qué porcentaje de las deudas totales es de corto plazo? Supongamos que salga 70%. Esto implica que el 70% de las deudas, del total de deudas son de corto plazo. Lógicamente, aquí buscamos que las deudas de largo plazo adquieran preponderancia, o sea, este indicador se aproxime al 0%. Lo máximo va a ser el 100%, en este caso, todas las deudas son de corto plazo. O sea, aquí, repitiendo, ¿verdad? Buscamos que la participación de las deudas a corto plazo en el total de deudas disminuya. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Porque las deudas de corto plazo tienen un vencimiento, como su nombre dice, de corto plazo. Y eso hace que la calidad de las deudas sea peor. Bueno, entonces, habíamos ya anticipado, ¿verdad?, que la estructura de capital de una empresa, o sea, al lado del... Cuando colocamos el término estructura de capital, estamos hablando del lado derecho del balance, o sea, cómo está conformado el pasivo. En este caso, habíamos dicho que el pasivo tiene una parte que se llama capital propio o patrimonio neto y capital de tercero. Y acá tenemos, esto es para terminar ya la presentación, tenemos este caso que vimos, ¿verdad? En este caso, el caso que vimos, acá tenemos la situación de una empresa que no tiene deuda, tiene activos de 400, lógicamente patrimonio neto de 400, y el pasivo, que en este caso sería el propio patrimonio neto, 400. Y acá tenemos la ganancia antes de intereses e impuestos, no hay interés, y la ganancia ante impuestos es similar porque no hay interés. El impuesto a la renta es de 30%, o sea, de 100 se paga 30 y queda una ganancia neta de 70. Tenemos después otra situación donde hay una participación del 50% de capital de tercero. Así, el pasivo va a ser 200 de capital de tercero y 200 de patrimonio neto. El GAI sigue siendo igual porque estamos hablando de ganancia antes de intereses e impuestos. Lógicamente, cuando hay deudas deudas hay que pagarlo, ¿verdad? En este caso hay que pagar interés. 20% anual sobre 200 es 40. Hace que la ganancia ante impuestos se reduzca a 60, 100 menos 40. Pagando 30% de impuestos sobre 60, entonces el impuesto a la renta es 18% y la ganancia neta es de 42%. Las cosas empeoran, van a ver desde el punto de vista de ganancia neta, a medida que la deuda aumenta, la ganancia neta se va reduciendo por el incremento de los gastos financieros. Vamos a ver un caso extremo, donde el endeudamiento ya no es más 50, sino es 80%. O sea, de los 400, el 20% pone los dueños, 80, y 320 pone terceros, o sea, el 80%. La ganancia ante intereses e impuestos sigue siendo 100, pero en este caso, los intereses ya son 20% sobre 320, o sea, 64. El GAI, la ganancia ante intereses e impuestos, ya es 36, 100 menos 64. Y el impuesto a la renta, que es 30% de la ganancia ante intereses e impuestos, es 10,8. Y la ganancia neta es de 25,2%. La cosa está fea desde el punto de vista de ganancia neta. Pero lo importante acá es el objetivo, en este caso del dueño de la empresa, es obtener rentabilidad sobre la plata que pone. En este caso,
En el primer caso, el dueño pone todo. Y la rentabilidad del capital, que en este caso sería 70 sobre 400, que es el pasivo, es 17,5%. El dueño pone la mitad y tercero la mitad. En este caso, por más de que se reduzca la ganancia neta, pero ya la ganancia neta se calcula. Y el patrimonio neto en este caso, o sea, son solamente 200. O sea, el ROE, en vez de caer, aumenta. Vean ustedes que la cosa no es tan fácil de tomar una decisión. Aquí me endeudo en un 50%. Ya vimos ya en la presentación anterior que la participación de las deudas no debe superar el 60%. O sea, este 80% ya va a ser muy difícil que se produzca, porque no va a haber ninguna institución financiera que ponga 320 y el dueño pone 80. No va a ser una situación muy justa, ya que el que corre en realidad el riesgo va a ser los bancos y solamente va a recibir 64 de intereses. Sin embargo, los dueños poniendo solamente 80 van a recibir, en este caso, 25,2, que sería 31%. No es justa porque los bancos ganan 20% y los dueños ganan 25,2%. Y esta situación no se da. Esto va hasta 60%, donde el dueño pone 40 y los bancos 60, ¿verdad? Bueno, lógicamente en un mundo perfecto sabemos que los gastos financieros van a los acreedores, la ganancia neta van a los socios, y los que en realidad está corriendo riesgo, ¿verdad? ¿Quiénes son? Los accionistas. Los accionistas son los que corren realidad, por lo tanto tendría que recibir mayor remuneración. Esto hace que en un mundo perfecto el costo de capital es más caro, ya que el dueño es el que está corriendo riesgos. Bueno, pero este costo de capital muchas veces no se ve, ¿verdad? Porque está dentro de los dividendos apagados, ¿verdad? Entonces no se ve, no es tan tangible como los intereses que se pagan a los acreedores. Bueno, con esto estamos terminando, ¿verdad? La parte teórica de endeudamiento, y vamos a hacer lo mismo, ¿verdad? Vamos a ir a nuestra planillita, ¿verdad? Para poder calcular estos dos ratios, ¿verdad? Bien simple. El grado de endeudamiento, en este caso, sería el pasivo total. El pasivo total en el 2015. Este es el total de pasivo. 11.000 millones dividido por el activo total. Dividido por el activo total. Vamos a ver el activo total. Acá tenemos el activo total. 65. Este mismo resultado vamos a copiar al año siguiente, ¿verdad? Copiamos acá y tenemos que, en este caso, al 31 de diciembre del 2016, el endeudamiento de la empresa fue de 13,8%. Muy baja, ¿verdad? Además de eso, mejoró con respecto al año anterior, que fue 17,3%. Y como mencionamos, está muy lejos del tope de 60%. Aquí es una situación mejorando, ¿verdad? Y muy lejos del tope, que es 60%. O sea, la empresa tiene una posibilidad de endeudarse mucho más. O sea, tiene mucha flexibilidad financiera. Ahora vamos a ver la calidad de la deuda, que es el pasivo de corto plazo. Para eso nos vamos al pasivo de corto plazo, pasivo corriente, y vamos a dividirlo por el total de pasivo, o sea, pasivo corriente más pasivo
no corriente, que es 7.000 más 3.900, son 11.000, ¿verdad? Sale acá 65,2%. Vamos a copiar esta misma fórmula al año siguiente y tenemos 80%. Aquí, ¿qué nos dice esta última información? Que el 80% de las deudas son de corto plazo. Y con respecto al año anterior, que fue de 65,2%, o sea, 65% de las deudas eran de corto plazo, ahora pasa a 80%, o sea, hubo un desmejoramiento. Estamos notando acá cómo estamos transitando, ¿verdad? Transitando de la parte conceptual a la parte práctica, ya que esto es, no puede existir cosa más práctica que agarrar el balance real de una empresa y hacer el análisis correspondiente. Y eso ustedes tranquilamente pueden hacer en su día a día, ¿verdad? Es decir, ya que las empresas, por ejemplo, la mayoría de las empresas que tienen una contabilidad organizada, tienen balances mensuales. Y va a resultar muy fácil ir acompañando, ¿verdad?, estos indicadores financieros a través de los meses. Y uno puede hacer más o menos como hace tener una especie de cuadro de comando, ir acompañando, por ejemplo, ¿qué querría acompañar? Las ventas, acompañar los costos, los gastos, la ganancia, ir acompañando la liquidez corriente, el grado de endeudamiento, y podemos ir acompañando, por ejemplo, la rentabilidad del activo, la rentabilidad del patrimonio neto mes a mes. Pero hay que tener un poco, cuando hablamos de rentabilidad, muchas veces uno tiene que tomar el cuidado de que el balance es para comparar un dato de balance con un dato de la cuenta de resultados. Tenemos que ajustar la cuenta de resultados. Porque si nosotros comparamos el balance, por ejemplo, vamos a suponer, calculemos la rentabilidad al 30 de junio del año. Entonces, el resultado que nos va a salir va a ser la mitad. Es decir, ahí vamos a tener el beneficio neto de 6 meses contra el activo total. Entonces, eso precisamos multiplicar por 2 para anualizar. Ese es el único cuidado que hay que ir tomando cuando uno va preparando el cuadro de comando, de tal forma a transformar principalmente los ratios de rentabilidad. Y también los ratios de rotación también uno tiene que ir transformando, porque cuando hay cuentas de resultado, esto se refiere a un periodo, ¿verdad? Si tenemos cuadro de comandos trimestrales, tenemos que ir anualizando eso. Bueno, ven ustedes entonces cómo es bien práctico el curso que vamos a realizar. Esto es una pequeña muestra de lo que nosotros vamos a ver en el curso taller de análisis económico financiero que vamos a realizar en octubre, ¿verdad? Va a ser una pequeña muestra y va a ser el último curso que realizamos este año. Por eso es importante que ustedes se inscriban a este curso, ya que para comenzar es un curso abierto, ¿verdad? No es fácil organizar un curso abierto porque necesitamos un número relativamente adecuado de alumnos, ¿verdad? Que no es fácil en un curso abierto. Por eso es importante aprovechar esta oportunidad, ya que a lo mejor no van a tener la oportunidad de asistir a un curso tan práctico como este. Yo me juego por este curso, porque considero uno de los cursos más prácticos que estoy dictando, ¿verdad? Porque prácticamente al final, la gran promesa que yo hago acá en este curso es que al final de los 3 días, o sea, al final de 9 horas, ustedes prácticamente van a poder implementar eso en su empresa y van a poder hacer el análisis económico financiero de su empresa. Porque no es más que, como estamos viendo acá, agarrar el balance de la empresa, balance publicado que prepara el contador, y colocarlo en un Excel y ahí calcular los ratios. Y ustedes ya en el curso vamos a
darle mucha atención a la parte de significado e interpretación. Leer los indicadores. ¿Cómo leer los indicadores? Entonces, eso es importantísimo, ¿verdad? Entonces les sugiero asistir a ese curso porque va a ser el último curso del año y no es muy fácil repetir. Ahora mismo, por ejemplo, le estoy dando un curso a una entidad, era un curso cerrado, ¿verdad? Ya que en su oportunidad ellos no pudieron asistir, ahora ellos están pagando prácticamente 6 veces más que el costo del curso, ¿verdad? Bueno, antes de terminar, entonces les pido de nuevo que si no hicieron todavía, si les gustó la presentación, si coloquen me gusta y no se olvide de en la parte de comentarios colocar su WhatsApp y su nombre para que nosotros le podamos hacer llegar esta presentación, que es, como ven ustedes, es muy práctico, es muy bueno, la parte teórica es espectacular y la parte práctica sí, es decir, también es bien fácil y directo. Lo más importante es que es fácil, directo y uno puede hacerlo sin ningún problema, ¿verdad? Bueno, gracias por la atención y les espero el próximo jueves, donde vamos a tratar uno de los indicadores que lamentablemente no vamos a poder completar, ¿verdad? Ya que nos faltaría una presentación, un live, vamos a tratar los ratios de rentabilidad la próxima sesión, porque no podemos hacer de los dos porque va a ser muy largo, entonces voy a escoger la parte de ratios de rentabilidad y en el curso vamos a ver los demás, ¿verdad? Bueno, gracias. Números. Es por eso que nosotros, en este caso, estamos trabajando, disculpe, y principalmente para ofrecer a los empresarios, emprendedores, empleados, profesionales autónomos interesados en el análisis económico financiero de una empresa, una posibilidad, en este caso, de convertirse en un técnico. Estoy resaltando esta palabra técnico. Estamos hablando de práctica. El análisis económico financiero de una empresa, cualquier tipo de empresa, pequeñas, medianas y grandes. De tal forma que de una forma rápida, directa y práctica, o sea, en 9 horas, transformarse en un técnico práctico. No vamos a pretender en esas pocas horas agotar, ¿verdad?, todo el asunto del análisis económico financiero, pero vamos a tener la posibilidad de una vez terminado, poder hacer un análisis económico financiero de una forma práctica. Bueno, vamos a imaginar la siguiente situación hipotética, que puede ser una realidad. Por ejemplo, que en comparación al año anterior hubo un aumento de la ganancia en un porcentaje hipotético del 15%. Que nuestra rentabilidad del capital en el último año llegó al 35% anual. Además, que nuestro endeudamiento bajó al 35% al año. Ven ustedes que estamos refiriéndose a informaciones claves que podemos obtener cuando
aplicamos los pasos que mencionábamos para el análisis económico financiero. Una cosa muy importante que tenemos que estar conscientes de que el 95% de las empresas no llegan a sobrevivir más de 5 años. Se ha preguntado por qué. Conforme a una investigación realizada en España, se encontró que un gran porcentaje de las empresas quiebran, en este caso 92% por razones no externas, sino por razones internas, en este caso por incompetencia. ¿Y a qué se refiere esta incompetencia? Principalmente por no saber realizar el análisis económico financiero en forma adecuada. Bueno, este problema, ¿verdad? Nosotros entendemos perfectamente que no es culpa de ustedes. Probablemente hayan cursado un curso de facultad en donde te enseña a gestionar las finanzas en los mejores de los casos, a través de presentaciones en PowerPoint, con algunos ejercicios de libros, inclusive resolviendo esos ejercicios utilizando el Excel. Habrás escuchado cientos de opiniones y consejos gratuitos, ya que ahora con solo colocar la palabra análisis financiero aparecen miles y miles de artículos relacionados a ese tema. Bueno, ahora, ¿qué alternativa tienes? Es decir, estamos frente a una superabundancia de información. ¿Qué alternativas tenemos? La alternativa A, que muchos siguen, ¿verdad? En realidad es tomar una decisión, no hacer nada. La alternativa B es comenzar, como muchos dicen, a googlear, pasar meses investigando, 6 meses investigando, otros 6 probando, errando, volviendo a probar. Y finalmente, después de mucho esfuerzo, aquí sumado 12 meses, uno ya puede comenzar a realizar el análisis económico financiero. Imagínense, 12 meses. Pero hay una tercera alternativa. ¿Qué tal si ahora pudieras ahorrarte cientos de horas de trabajo en búsqueda e investigación? Leyendo libros, yendo a la facultad 4 años, visitando empresas y tratar de hacer el análisis económico financiero utilizando la famosa técnica de prueba y error. Tal vez si recurriera a una mejor alternativa, podríamos ahorrar estos 3, 6 o 12 meses de implementación. Y en este caso, hacer el análisis económico financiero en exactamente 9 horas. Estamos hablando de análisis financiero en la práctica. No vamos a pretender leer cientos de libros, ¿verdad? Tal vez uno si tenemos suerte vamos a conseguir leer durante ese tiempo. ¿Qué tal si en vez de probar y errar, conociera todos los detalles precisos para realizar
como mencioné, desde el punto de vista práctico, el análisis económico financiero. Y lo más importante, ¿qué tal si me dejaras guiarte personalmente en este proceso? Está bien. Más tarde poquito más tarde le voy a mencionar, ¿verdad?, cómo vamos a trabajar. Lo que quiero revelarte ahora es que existe una técnica de análisis financiero hasta ahora no revelada. Y le presento el curso taller de análisis económico financiero en la práctica, que en cierta forma condensa todo lo que yo he aprendido en al menos, aquí puse 15 años, pero durante toda la vida. Tranquilamente puedo colocar 30 años, sobre cómo diagnosticar la situación económica financiera en forma directa, práctica, rápida, en 9 horas. Ahora, aquí hago un pequeño paréntesis para que ustedes puedan ver o analizar en forma rápida de lo que yo soy, ¿verdad? Yo soy contador, formado en la Universidad Católica. Tengo mi maestría en finanzas por la Fundación Getulio Vargas y el doctorado en contabilidad por la Universidad de San Pablo. Más o menos, sumado ahí tal vez tenga los 15 años que estamos hablando acá, pero de estudio. Y lógicamente me pasé la vida, ¿verdad?, trabajando en la superintendencia de bancos, analizando los estados financieros de este tipo de entidades, ¿verdad?, y de los clientes de estas entidades que son las empresas. Bueno, entonces ya conoce más o menos lo que es, quién le habla, ¿verdad? Algunas de las cosas para que ustedes algunas de las cosas que ustedes van a llevar de este curso. Van a llevar el conocimiento estrictamente necesario para el análisis financiero práctico. Vamos a van a ser capaces de realizar el análisis económico financiero de una empresa real paraguaya, utilizando como herramienta de trabajo el Excel. ¿Qué significa esto? Que vamos a transformar o pasar del PDF de las publicaciones que realizan las empresas al Excel y ahí hacer el análisis económico financiero. Al mismo tiempo de realizar el análisis económico financiero, que nos permite determinar, como mencionamos al inicio, ¿verdad?, indicadores del balance y indicadores del resultado, principalmente la liquidez, el endeudamiento y la rentabilidad, hacer proyecciones de los estados financieros. Tal vez la cosa más importante, porque de nada sirve conocer o determinar la situación económica financiera de una empresa actual y no saber qué va a pasar mañana. Entonces ahí es fundamental realizar la proyección. En este caso vamos a proyectar la liquidez, el endeudamiento y la rentabilidad de la empresa. Esto haciendo proyecciones del balance y del estado de resultados. Y también le voy a mostrar, ¿verdad?, un cuadro de comando para hacer un seguimiento de los indicadores más importantes, en este caso, la liquidez, solvencia, rentabilidad
de la empresa. Y ahora, la gran promesa es que una vez terminado estas 9 horas, el participante tendrá los conocimientos, habilidades y herramientas necesarias para hacer el análisis económico financiero de empresas reales del Paraguay. No vamos a perder mucho tiempo en la parte de hacer presentaciones en PowerPoint. Tal vez no va 45 a 60 minutos. Vamos a hacer una presentación rápida y ya vamos a ir directamente a verificar o trabajar con una empresa real. Por razones de tiempo, las informaciones ya van a estar en el Excel. No va a ser imposible hacer el trabajo de pasar del PDF al Excel. Entonces directamente ya van a estar en Excel y ya ordenadas. Entonces a partir de ahí, en menos de una clase vamos a poder terminar el análisis económico financiero de una empresa real paraguaya. Y también, un poquito más complicado viene a ser las proyecciones, ¿verdad? Pero vamos a intentar también hacer eso en una clase. No vamos a perder mucho tiempo en la parte vamos a llamar conceptual. Yo solamente le voy a pasar lo necesario para hacer proyecciones. Para eso, una herramienta fundamental sería traer, ¿verdad?, en el curso el laptop. Eso es posible en 9 horas. O sea, hacer una breve presentación teórica de lo que es un análisis económico financiero para después pasar directamente ya al Excel de una empresa real, aplicar ahí los 6 pasos que mencionamos, ¿verdad?, para el análisis económico financiero, y para la última clase entonces dejamos el tiempo necesario para las proyecciones financieras, que como le mencioné, a mi criterio es una de las cosas más importantes, que sería ver cómo va a estar la empresa, por ejemplo, dentro de un año. Nosotros vamos a trabajar con balances al 31 de diciembre del 2007 y vamos a ver cómo va a estar nuestra empresa al 31 de diciembre del 2018 en términos de rentabilidad, liquidez y endeudamiento. Bueno, básicamente, ¿cómo llegué a hacer que este curso taller sea bien práctico? Entonces aquí utilicé esos no sé cuántos años, ¿verdad?, de estudios, la práctica que tuve en mi trabajo y trabajos de consultoría realizada. Y una cosa que me ayudó bastante también es hacer algunos cursos del SEBRAE del Brasil. Esta institución tiene para mí, lo que aprendí ahí, ¿verdad?, en verdad fue cómo llevar a la práctica rápidamente lo que uno estudia. Entonces eso es lo que aprendí con el SEBRAE. Uno sale de los cursos del SEBRAE ya sabiendo hacer, no una cosa así una cosa muy sofisticada, pero por lo menos como vemos, vamos a poder saber hacer un análisis económico financiero desde el punto de vista práctico. Y eso vamos a poder repetir en todas las empresas donde estemos trabajando, analizando. Con esto en mente, entonces nosotros
lo que vamos a ofrecer aquí es transformarte, una transformación. Transformarte en un analista financiero práctico. Van a llevar, al menos del curso, una metodología para hacer el análisis financiero práctico. Siguiendo paso a paso esa metodología, entonces, vamos a llegar al final a, como resultado, ¿verdad?, algunas conclusiones y recomendaciones. Vamos a imaginar de nuevo que el primer día de cada mes ya tenga en sus manos cuánto fue tu ganancia contable, cuánto los ingresos aumentaron en ese periodo, si hubo aumento o reducción de los gastos fijos. Es posible esto. Y teniendo esta información, vamos a tener en nuestras manos las riendas del negocio. Y eso solo es posible mediante un sistema probado que nosotros le llamamos aquí curso taller de análisis económico financiero en la práctica. Resalto la palabra práctica. Eso es nuestra filosofía. Aquí nosotros trabajamos básicamente en cosas que se pueda aplicar. Eso muchas veces, ¿verdad? En este caso particular, nosotros le vamos a proveer, ¿verdad?, o ustedes van a construir el sistema con el Excel, la forma de hacer el análisis económico financiero. Le vamos a dar un modelo básico que ustedes van a construir aquí en el propio curso, ese sistema para hacer el análisis económico financiero. Y en la medida en que, como es un Excel simple, en la medida en que comencemos a incrementar nuestros conocimientos del Excel, nosotros podemos transformar esa planilla en gráficos más intuitivos y así mostrar a nuestros jefes cómo está marchando la empresa. En principio acá lo que yo prometo es el análisis, son planillas simples de entender. Los gráficos vendrán, ¿verdad?, en la medida en que nosotros estemos incrementando nuestros conocimientos en Excel, saber graficar. Y eso va a ir surgiendo de a poco. Bueno, ya hablamos mucho, ¿verdad?, sobre lo que vamos a lograr. Lógicamente, esto tiene una inversión, pero la inversión es muy baja. En este caso, 600.000 guaraníes. ¿Por qué estoy cobrando muy barato? Esto para permitir que mucha más gente participen del curso. Y que inclusive alguna persona por cuenta propia pueda hacer esta inversión y transformarse, ¿verdad?, en un verdadero analista financiero. Bueno, pero hay un problemita, ¿verdad? Siempre hay un problemita. El problemita es que el local donde estamos dando el curso solamente permite 22 lugares. Ya que entonces hay una limitación física. Y también, no sabemos también si este curso se va a repetir en el futuro, ya que estamos trabajando ahora en transformar este curso en un curso taller online de análisis económico financiero para poder llegar a más gente, tanto en el país como en el exterior. Por eso, este curso presencial tal vez se va a limitar a los cursos, ¿cómo se llaman?,
in situ. Y los cursos en abierto, por razones obvias, ¿verdad? Ya que somos muy pocos en el país, no todas las veces se consigue reunir una cantidad adecuada para que permita realizar un curso presencial. Por eso hay que aprovechar ahora, porque esto prácticamente este año ya no se repite. Nosotros en algunas semanas estamos lanzando ya nuestro curso online, que va a estar en una plataforma donde ya tenemos dos cursos, ya tenemos dos infoproductos. El curso taller de administración de flujo de caja y un ebook sobre cómo montar el flujo de caja, que está en ventas. El curso de análisis de administración de flujo de caja tiene el precio de $147 y el ebook de $27. Esto ya está para la gente del interior y exterior del país. Bueno, son 22 lugares, ¿verdad? Entonces hay que aprovechar porque no sabemos si eso se va a repetir. Este curso tranquilamente puede valer el doble. Nosotros cobramos 600.000 para permitir mayor acceso. Y el online mismo ya sobrepasa estos $600.000. $147 ya son casi 900.000 guaraníes. La única cosa que hay que hacer para poder acceder al curso es enviar un email con su nombre y root a inscripciones@bestpractices.com.pi. Aquí está entonces el email donde enviar, ¿verdad?, su nombre y su root. Y ya está para asistir al curso. Y el pago muchas veces se puede hacer en el momento, en el día, ¿verdad?, del curso. O si es una empresa, entonces le enviamos, como se dice, la cuenta o la factura después de terminado el curso. Bueno, pero le quiero advertir algo. No permitas que su empresa forme parte de los 5% de empresas que no sobreviven más de 5 años. Y es fácil. Solamente aquí uno debe asistir, ¿verdad?, o estudiar análisis económico financiero y ponerlo en práctica. De nuevo, tenemos acá, reiteramos el email y la promesa, ¿verdad?, de que en 9 horas, o sea, 3 horas por día, y al término, por la forma de administrar el curso, esto va a ser muy práctico. Gracias, señores.